Estamos de regreso a esta hora acá en Salud es Vida. Gracias por acompañarnos y por supuesto a usted que nos abre la puerta de sus hogares para sintonizar el canal del Orgullo Nicaragüense. Y bien, ya me encuentro acá con el doctor Jesús Celedón, ortopedista y traumatólogo, a quien le doy la más cordial bienvenida en esta mañana para abordar un tema que nos aqueja a muchas personas y que yo sé que sin duda alguna usted en ciertos síntomas que él nos va a mencionar se va a sentir identificados. Y es sobre todo de esas personas que levanta peso de manera excesiva, incluso cuando va al súper a realizar sus compras, cargar la bolsita del súper, esto de manera incorrecta también puede perjudicar nuestra columna. Pero ¿cómo nosotros podemos evitar ese sinnúmero de lesiones? Acá está el doctor Jesús Celedón para instruirnos en este tema. Así que bienvenido, doctor. Siempre es un gusto poder conversar con usted y darle la más cordial bienvenida a este su espacio Salud es Vida. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, muy bien, gracias a Dios, acá iniciando semana y sobre todo agradecido contigo, Hermilena, con el canal Voz TV y sobre todo con nuestros amigos televidentes que siempre están pendientes de esta señal televisiva y de algunos consejos que podemos dar por este programa tan bonito. Totalmente, doctor. Para eso es este espacio, ¿verdad? Para instruirles en esa información pertinente a nuestra audiencia. Y sobre todo con estos problemas que son cotidianos o que aquejan a la población, incluso desde cargar a un bebé, doctor. Ya esas lesiones en la columna o ese dolorcito, ese rinconcito que sentimos, pues tienen una causa y para eso estamos. ¿Qué tipo de lesiones podemos encontrar? Vamos a comenzar describiendo que la columna es una base, es un eje y sobre todo es una estructura rígida con bastante movilidad. Ojo con eso, es una base, es una estructura rígida con bastante movilidad. ¿Por qué? Debe ser rígido el huesito de la columna vertebral, pero debe ser móvil, muy móvil para poder reincorporarnos desde donde estamos sentados, para poder caminar, para poder deambular, para poder hacer actividades físicas que demandan carga de peso, que demandan la natación, que demandan hacer cualquier movilidad desde el momento en que nos levantamos de nuestra cama. E inclusive, estando acostados, tenemos movilidad de la columna vertebral. Así que es una estructura rígida, pero con mucha movilidad en su articulación o en sus discos intervertebrales. ¿Qué estructuras de la columna, doctor, podríamos decir que son las más afectadas durante estas lesiones? Casi siempre los pacientes acuden a nuestra consulta con una queja principal. ¿Me duele el cuello o me duele la rabadilla?, dice la gente. Es como la espalda baja. La espalda baja, el dorso lumbar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros tratamos de hablar con esas palabras que nuestros televidentes allá en casita nos están viendo y nos entiendan. Entonces, la región baja de la columna vertebral se llama dorso lumbar y la región alta, cervical. Y la región torácica, pues la región torácica, ahí no hay como la espalda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un paciente tiene sobrecarga, cuando tiene posturas inadecuadas, cuando tiene algún tipo de actividades físicas e incluso cuando va conduciendo en una misma postura, va a producir un agotamiento, una fatiga de esas estructuras que yo antes mencionaba que deben ser móviles y que se deshidratan. Hay un disco que permite la movilidad y sobre todo la hidratación de ese disco permite que nosotros podamos movernos, pero cuando esto se deshidrata puede herniarse, puede abombarse o puede producir algunas lesiones que pueden ser reversibles o irreversibles. Por esta razón es súper importante las medidas de prevención para evitar, por ejemplo, así como estamos viendo en pantalla, movimientos inadecuados, cargas inadecuadas, pero sobre todo posturas inadecuadas que van a producir un agotamiento, una fatiga en estas estructuras y con ello una compresión del nervio que está alrededor de la columna vertebral. Si pudiéramos decir, doctor, ¿qué errores cometemos con mayor frecuencia que justamente tendemos nosotros a lesionar nuestra columna? Sí, casi siempre los pacientes levantan objetos de manera inadecuada al realizar una L con su cuerpo, es decir, de los pies hacia la cadera completamente en bipedestación y posterior a eso se inclinan y al hacer una L mucho más aumentada lo que nos produce es que hagamos una compresión de los espacios vertebrales que están
alrededor de la región lumbar, y esto consigo, al reincorporarse y al volverse a poner en una posición firme de pie, esto produce un mordisco, por decirlo así, puede producir una compresión, y esto mismo va a señalar al paciente como un dolor, un crujido o una sensación de pinzamiento alrededor de las estructuras nerviosas. Aparte de esos dolores, doctor, ¿qué más podría sentir una persona? Casi siempre el paciente presenta adormecimiento, calambres, hormigueo, lo mencionan los pacientes, nosotros a eso le llamamos parestesias. Puede también haber disminución del tono muscular en las estructuras de la pierna, el muslo, e incluso hay pacientes que tienen pérdida de algunos folículos pilosos debido a que ya no hay una inervación adecuada, cuando esto se vuelve crónico, ¿verdad? En el proceso agudo solamente el paciente presenta dolor e incapacidad para poder hacer otra actividad, pero en el proceso crónico, además de esas dos cosas, el dolor y la incapacidad, también hay cambios musculoesqueléticos en el miembro afectado. Puede ser unilateral o puede ser bilateral. Y cuando esto afecta ambos miembros, ya se considera una urgencia para intervenir médicamente. Muchas veces, doctor, esto puede ser alguna lesión, pero ¿cuándo realmente ya, puede ser un dolor muscular, ¿sí?, o una lesión? ¿Cómo podemos diferenciarlo? Podemos dividirla en lesiones deportivas, podemos dividirla en simples contracturas, esto va de la mano con lesiones deportivas, pero también podemos dividirla en enfermedades degenerativas. Ya no tienen mucha diferencia los síntomas, pero sí que lo produce. Por ejemplo, las lesiones deportivas son más frecuentes en pacientes jóvenes, en jóvenes que están activos en algún deporte, la misma palabra lo dice. Incluso. Excelente, exactamente, en el gimnasio, etcétera, etcétera. Pero las lesiones degenerativas ya es cuando hemos pasado años en el gimnasio haciendo actividades que no ayudan a mejorar la musculatura, sino más bien a que deshidratamos tanto ese cartílago o ese espacio intervertebral que va a producir lesiones degenerativas mayores. Es importante también clasificarla en que hay pacientes que padecen de la columna y tienen relevancia de tipo oncológico, de tipo artrósico, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otros tipos de dolores en la columna, que es cuando se desplaza una vértebra sobre la otra. A esto le llamamos espondilolistesis, es decir, el deslizamiento de una vértebra sobre la otra. Y esto casi siempre es de origen traumático, tiene que ver con desaceleraciones avanzadas, es decir, vamos en un vehículo a cierta velocidad y nos toca frenar de repente, entonces esto hace un deslizamiento de una vértebra sobre la otra, y esto ya debe ser valorado, por supuesto que sí, por su ortopedista de cabecera o por el columnólogo, que también es una subespecialidad de la ortopedia y la traumatología. Una lesión, doctor, por este exceso de carga también se dice que puede afectar incluso hasta los hombros y la rodilla. Sí, afecta todo el sistema musculoesquelético. Nosotros estamos conectados, la columna vertebral con la base del cráneo y con el coxis. Es decir, desde la base del cráneo va a haber una afectación. Pacientes que refieren a veces sensación de tensión en la base del cráneo, a veces cefaleas, a veces sensación de que hay rigidez en uno o en otro lado del cuello, pacientes que no pueden levantar sus hombros, pacientes que pierden la fuerza en las manos, pacientes que piensan de que tienen un problema en la muñeca por la computadora o por estar haciendo muchas actividades de calentamiento. Muchas de esas planchadoras que nos están viendo por ahí en casa piensan de que es un problema de muñeca o que se calentaron la mano, pero a veces el origen del problema es en la columna cervical. Si hablamos, por ejemplo, de niños con problemas en la columna en todo su extensor, puede ser de una desviaciones con las que se nace, escoliosis, hiperlordosis, etc. Entonces, eso tiene que ver mucho con la posición fetal y con el desarrollo a través del ácido fólico, etcétera, etcétera, que se fue formando intraútero. Entonces, hay mucho de qué hablar en columna vertebral, pero vamos a abordarlo por segmentos. Niños son problemas de
nacimiento o desarrollo. Adolescentes y adultos jóvenes, problemas deportivos casi siempre. Y personas adultas o ancianas, casi siempre es por problemas degenerativos, artrósicos o por enfermedades concomitantes. También existen los tumores en columna. Por eso es súper importante ante una menor incidencia o por el menor indicio o sospecha de dolor lumbar, acudir y hacer sus exámenes pertinentes con su médico de cabecera. Y es que hay tanto hábito, doctor, que a veces ni nos damos cuenta o cometemos cotidianamente, incluso desde una mala postura, doctor. El hecho de caminar erguido, ¿esto puede favorecer a nuestra columna? Sí, existen varios factores que van a favorecer, a mejorar o a empeorar un dolor de columna. Por ejemplo, vamos a comenzar hablando del tipo de calzado. Un calzado que sea ergonómico, no vamos a hablar ni de tacones ni de plantillas, vamos a hablar de ergonomía al caminar. Excelente. ¿Qué es la ergonomía? Es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de adaptar algunos movimientos o algunas posturas que no desfavorecen para el equilibrio, para caminar adecuadamente y sobre todo para no perder la fuerza y el uso de los músculos adecuados para caminar. Luego vamos yendo un poco más arriba. El uso de rodilleras a la hora de hacer algún esfuerzo físico para levantar caja, peso, etcétera, etcétera, o protectores, ¿verdad? Protectores ya sea de rodilla, de tobillo, etcétera. Eso nos ayuda a dar estabilidad a nuestros pies, a nuestros tobillos, a nuestras rodillas y con esto no forzar más ni menos un músculo paravertebral. Importante también hablar del nivel pélvico. El nivel pélvico es la capacidad que tiene nuestra pelvis de soportar, nivelar el peso para que no cargue más a la derecha o a la izquierda, sino que nuestra carga de peso, ya sea una mochila, un bolso, cuando vamos al supermercado, cuando cargamos cualquier tipo de peso, tengamos una adecuada sinergia de nuestros músculos y que podamos cargar el peso adecuado, por supuesto. Vámonos a las posturas. Las posturas son súper importantes, tanto al caminar, al sentarnos o al estar acostaditos. Es súper importante que nuestra columna conserve las curvaturas naturales apropiadas que tiene. Pero a veces nos gusta dormir como acurrucaditos, a veces nos gusta dormir en posición, exactamente, entonces en posición fetal o en posiciones que no son muy adecuadas para la columna. ¿Y qué pasa? Existen múltiples publicaciones en las que nos mencionan que mientras nuestro sueño esté con una postura adecuada, no va a ser interrumpido ni por ruido, ni por ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque estamos en un confort completo. Hay pacientes de que por X o Y patología pues necesitan dormir con un colchón antiescara, tenemos pacientes que a veces están en cama mucho tiempo y esto va a producir alguna otra alteración a la hora de dormir que también producen lesiones en nuestra columna vertebral. Antes de irnos al corte, doctor, rápidamente, ¿cuál es la manera correcta entonces de dormir? Va a ir en dependencia de edad, peso y sobre todo hay algo súper importante que quiero mencionar para estas embarazadas que nos ven en casita. Las posiciones, no hay una en específico, hay muchas en específico. Por ejemplo, voy a empezar con los niños. Por algo le llaman posición fetal. Pueden estar cierto periodo del lado derecho, del lado izquierdo, pero sobre todo sin comprimir los centros respiratorios y también la movilidad articular durante el sueño. Importante también, si nosotros tenemos una cobertura completa de nuestro cuerpo, ya sea desde hombro, tórax, abdomen, pelvis y miembros inferiores, es súper importante a aquellos pacientes que nos ven que podamos colocar algo en el centro de nuestras rodillas y esto va a permitir que nosotros tengamos una columna completamente con su curvatura adecuada. Así que puede ser de cúbito lateral derecho, de cúbito lateral izquierdo o en posición prona o supina, dependiendo mucho de la curvatura o la anatomía como tenemos nosotros en nuestro cuerpo en particular. Entonces una almohadita entre medio de las piernas puede favorecer. Una de las recomendaciones súper fáciles que podemos recordar en casa, una almohadita entre medio de nuestras piernas y ya sea de cúbito lateral derecho o izquierdo sin producir tanta presión en los centros nerviosos de nuestro hombro. Para eso también hay pacientes en los que prefieren casi siempre estar en una posición de cúbito supino
sin problema, es decir, boca arriba, para que nosotros estemos entendamos entendiditos en casa, ¿verdad? Ok, doctor, vamos a realizar una breve pausa comercial, pero ya volvemos para hablar también cuál es la manera correcta de levantar estos objetos, incluso cuando vamos al súper. Ya volvemos. Seguimos conversando sobre el cuidado de nuestra columna y también quiero detenerme a muchas veces esos hábitos, doctor, que incluso hasta para ir al súper agarramos la bolsa, salimos sofocados y ni cuenta notamos. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de poder cargarlas esta misma o cómo distribuimos el peso también? Hay algo importante que quisiera mencionar en base a cargas de peso. Existen dos tipos. Nosotros mencionamos cargas axiales, es decir, las que nosotros hacemos cuando nos levantamos algo externo a nuestro cuerpo y nos ponemos erguidos. Entonces, tenemos en el cuerpo humano tenemos dos grandes músculos que nos ayudan a cargar y es el cuádriceps femoral y también los gastrocnemios, que la gente le llama pantorrillas, ¿ya? Entonces, estas dos hacen nuestra, por decir así, palanca de levantamiento. Por eso, cuando hacemos gimnasio y hacemos tren inferior, es decir, muslo, glúteos, piernas, etcétera, es donde gastamos muchísimas calorías, porque bastante energía. ¿Por qué razón? Porque son los que nos permiten hacer una palanca de levantamiento. Así lo vamos a mencionar. Entonces, amigos televidentes, si usted debe levantar por sí o sí cualquier peso, ya sea en el supermercado, en su trabajo, si usted trabaja cargando en cualquier industria, empresa, etcétera, etcétera, es súper importante que usted mantenga una corrección o un soporte en su columna vertebral para que ocupe los músculos de sus miembros inferiores. Esa es la mejor recomendación que le voy a dar yo y muy probablemente cualquiera de nuestros colegas ortopedistas. Hay que proteger la columna de flexiones excesivas. Sin embargo, si es muy necesario inclinarnos un poco hacia adelante, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo o inclusive hacia atrás, no más de 25 grados. Eso no se debe estratificar así, muy estricto. No. Lo que debemos pensar es que debemos hacer un balance. Si llevamos 25 libras al lado derecho, tratemos de dividir 10 y 10 en la medida posible. Pero si no podemos dividir ese peso, llevarlo en la parte central de nuestro cuerpo. Ahí es donde cae la parte que yo les mencionaba de cargas axiales, es decir, la centralización del peso con el centro del eje de nuestro cuerpo, para no estar cargando solo del lado derecho o del lado izquierdo, para evitar sobrecargar más un lado que el otro. Esa es la mejor recomendación que les puedo dar a la hora de levantar peso. Por ejemplo, si nosotros sentimos que tenemos más fuerza en la derecha que en la izquierda, en el gimnasio debemos equilibrar el peso a pesar de que sintamos que lo hacemos más fácil con la derecha o con la izquierda. Siempre un peso equilibrado va a evitar lesiones agudas, subagudas y hasta crónicas. Entonces, doctor, debemos de evitar doblar un poco la columna, sino más bien las rodillas al levantar algo. Correctamente. Quizás hayan notado en algunas publicaciones previas en nuestra página cómo nosotros brindamos a veces recomendaciones específicas de levantamiento de peso, de realización de ejercicio físico, porque incluso haciendo ejercicio, si lo hacemos de manera inadecuada, nos puede producir lesiones en la columna. Es súper importante que ya los pacientes que nos están viendo y que saben que tienen lesiones en la columna, también hay otros ejercicios que pueden realizar para fortalecer su columna vertebral, ¿verdad? Por cuestiones de derecho de autor no mencionamos ahí, pero en nuestras redes nos pueden revisar y ahí salen algunas fotografías e incluso videos de cómo realizar algunos ejercicios cuando ya tenemos alguna lesión vertebral. Y ojo con estas personas de adultos mayores, ancianos o personas que tienen alguna limitación y nos están viendo en casa. Nosotros tenemos también nuestra línea de WhatsApp activa a esos pacientes que no se pueden mover de casa para brindar consejería los días miércoles desde las 10 hasta las 12 del mediodía. Hay una persona encargada de estar dando consejería a esos pacientes que no podemos atender de manera personalizada, ¿verdad? Pero sí de manera virtual a través de nuestras líneas telefónicas. ¿Qué pasa, doctor, si yo en casa realizo un movimiento brusco, ya sea, llámese
cargar algo, un peso excesivo o algo, agarré aire, tengo dolor, ¿qué hago inmediatamente? En la mayoría de las veces simplemente se tratan de contracturas musculares. Nuestro cuerpo se defiende. Por ejemplo, si tenemos un movimiento repentino, brusco o, digámoslo así, me resbalé y entonces hago un movimiento repentino de torsión de mi columna vertebral, entonces voy a experimentar una contractura. Lo primero es tratar de reposar unos minutos para volver a poner nuestros músculos en la posición adecuada. Eso lo hace de manera automática nuestro cuerpo. Posterior a eso, si sentimos un abultamiento, una inflamación, lo correcto es colocar una pequeña compresa de agua fría sin sobrecargar ese músculo. Y lo tercero es realizar una valoración sí o sí médica. ¿Por qué? Porque puede tratarse de una simple contractura hasta un desgarro muscular, y los desgarros producen lesiones que van a ser cicatrizadas posteriormente, pero pueden producir consecuencias o secuelas. Y entre todas estas lesiones, doctor, que ya nos mencionaba, ¿qué tratamiento existe en torno a este tema? Ok, hay diversos tipos de tratamientos, desde lo más sencillo como simplemente un gel muscular, un descontracturante, puede también utilizarse fajones de protección. No sé si podemos recordar a estas personas que cargan los buses, los camiones, etcétera, los que trabajan en los mercados con esos canastos de verduras, deben usar sí o sí un protector de la zona lumbar, pero no simplemente un fajón, sino algo que tiene unas varillas alrededor. Esas varillas son rígidas para evitar de que haya aplastamiento de la columna vertebral. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos pacientes cargan en sus cabezas, en su cuello, en su hombro, suben a las canasteras de los buses, suben grandes pesos. Entonces esto hace que haya una curvatura mayor de la columna cervical y con esto pueden provocar otras lesiones. Entonces, tratamientos, geles, pastillas, inyecciones intramusculares, es decir, en el glúteo preferiblemente. También hay soportes lumbares, soportes torácicos, hay corsé que se pueden utilizar ya cuando se tienen lesiones mayores, o collarines. ¿Okay? Esas son las medidas alternativas o iniciales. También hay infiltraciones, bloqueos perirradiculares, también hay procedimientos en los que se hacen disectomías, que los hacen los colegas ortopedistas, columnólogos. También hay procedimientos en los que se realizan instrumentaciones, es decir, la colocación de algunas estructuras metálicas alrededor de la columna, y esto preserva mucho la altura y otras estructuras de la columna vertebral. Entonces hay un sinnúmero de tratamientos, pero todos los tratamientos deben ser preferiblemente asociados a una consulta médica especializada. Nada de la automedicación, ni porque me le cayó bien al vecino, al amigo, al primo, al tío, voy a tomármelo yo. Eso no está permitido, menos en columna vertebral. Así es, doctor. Recomendaciones finales, entonces, recapitulando un poco sobre todo esto que nos mencionaba. Ok, dentro de las recomendaciones finales yo concluiría con lo siguiente. Número 1, debemos ejercitar nuestro cuerpo. Es la primera recomendación positiva que le doy. La segunda, como siempre lo digo, la hidratación adecuada. La tercera es evitar el sobrepeso o la obesidad, porque esto sí produce lesiones bastante severas y de compresión en los nervios de la columna. Y la cuarta recomendación que yo le doy a mis pacientes es que ante cualquier síntoma, por muy pequeño que sea, por favor acudir a su médico y no automedicarse. Gracias, doctor. ¿Cómo podemos encontrarlo, contactarlo? Claro que sí. En nuestras redes sociales siempre nos encontrarán como Clínica Dr. Jesús Celedón. Ahí están nuestros números telefónicos, ahí está nuestra página web, ahí están nuestras redes sociales, al simple alcance de un clic en Clínica Dr. Jesús Celedón en todas las redes sociales y los buscadores de la red de internet. No hay por dónde perderse, doctor, no ahí está. Claro que Muchísimas gracias, doctor. Siempre es un gusto conversar con usted y sobre todo que nos trae esas excelentes recomendaciones. Ya vieron que justamente todas estas lesiones se pueden prevenir, pero de una manera correcta, moviendo nuestro cuerpo de una manera correcta, sin hacer esos movimientos bruscos. Y si uno siente esos dolores, pues acudir al especialista inmediatamente. Claro que sí.